Pumas UNAM hoy. El ambiente en la cantera amaneció triste, de luto, con la pérdida de un nombre que forma parte de la historia del club, de alguien que ayudó a construir el Pumas que existe hoy. Un nombre pesado, que marcó época y que toca directo el corazón del aficionado. Ya te cuento todos los bastidores. Cambiando de tema, Juninho decidió hablar sobre su momento en Pumas. Y lo que dijo sorprendió a todos y ya empezó a ilusionar al aficionado. Sus palabras, su tono y su postura se volvieron tema dentro y fuera del vestidor. Y como si eso no fuera suficiente, el mercado dejó una situación que movió a la afición. Un jugador que parecía de salida terminó hablando sobre el mercado. Generó confusión en redes sociales. Él quería salir, el aficionado quería que se fuera, pero Efraín decidió su permanencia y se queda. Una decisión que dividió opiniones y aumentó la presión. Y en las últimas horas, se filtraron dos nombres que dejaron al aficionado ilusionado y a los antais preocupados. Bastidor caliente, conversaciones fuertes y movimientos que pueden cambiar el clima en el Pedregal. No te vayas, porque hay mucho más sobre las últimas horas en la cantera. No te vayas. En Pumas, la historia no es un adorno, es una parte viva del club. Es lo que explica por qué esta camiseta pesa, por qué Ciudad Universitaria exige, y por qué cada generación carga con algo más que solo resultados. Por eso, el fallecimiento de Lorenzo García González no se entiende como una nota más. Es la despedida de uno de los hombres que ayudó a construir el Pumas que hoy existe. Lorenzo García fue parte del equipo que logró el ascenso a Primera División en la temporada 1961 a 1962. Ese no fue un logro cualquiera. Fue el momento fundacional que colocó a Universidad Nacional en el mapa grande del fútbol mexicano. Sin ese paso, no hay historia moderna, no hay exigencia, no hay identidad como hoy se conoce. Y García no estuvo ahí como actor secundario. Fue protagonista. Se convirtió en el primer campeón de goleo en la historia del club. Formó una dupla ofensiva con Carlos Calderón de la Barca y juntos firmaron una campaña que marcó época en los primeros años universitarios. 21 goles cada uno no son solo números. Son responsabilidad, liderazgo y carácter en una etapa donde no había margen para fallar. El partido decisivo ante Cataluña de Torreón quedó marcado como uno de esos momentos que definen generaciones. Ahí se selló el ascenso y ahí también quedó claro que Pumas no llegaba a primera para participar. Llegaba para quedarse. Esa mentalidad, esa ambición, esa forma de entender el escudo son parte directa del legado que hoy se recuerda. El comunicado oficial del club no fue solo un mensaje protocolario. Fue un reconocimiento a un futbolista que ayudó a consolidar la identidad competitiva de Pumas. Un nombre que quizá no aparece todos los días en la conversación actual, pero que sigue siendo parte del cimiento sobre el que se construyeron las siguientes etapas del club. Las reacciones no tardaron. Exjugadores, periodistas y figuras ligadas a Pumas expresaron su pesar. Joaquín Beltrán resumió el sentir con un mensaje simple, pero potente: agradecimiento. Agradecimiento por abrir camino, por demostrar que el proyecto universitario era posible, por dejar una huella que todavía hoy se siente, aunque no siempre se nombre. La trayectoria de Lorenzo García también refleja un rasgo que distingue a Pumas desde sus orígenes: el equilibrio entre fútbol y formación. Compaginó su carrera deportiva con sus estudios, representando ese perfil que forma parte del ADN universitario. No es un detalle menor, es parte de lo que hace diferente a este club. Además de su etapa en Universidad Nacional, tuvo pasos por Refinería Madero y Monterrey, pero fue en Pumas donde su nombre quedó ligado para siempre al origen del club en Primera División, donde su figura se convirtió en símbolo de entrega, profesionalismo y compromiso. Hoy, en medio de debates, presión y exigencia deportiva, recordar a figuras como Lorenzo García no es nostalgia vacía. Es recordar de dónde viene Pumas. Es entender que lo que hoy se exige nació del trabajo y del carácter de jugadores como él. Lorenzo García no solo fue un goleador histórico, fue parte del origen. Y el origen, aunque no siempre se vea, es lo que sostiene todo lo demás. Del origen que explica al club, pasamos al presente que hoy pone a prueba su fortaleza. Ciudad Universitaria no es solo un estadio, es un símbolo. Es un lugar donde la historia pesa, donde la expectativa se siente en cada pase y donde el margen de error se reduce porque la tribuna no solo quiere competir, quiere ver a Pumas imponerse. Y ahí está hoy uno de los grandes temas del equipo de Efraín Juárez: convertir su casa en una verdadera fortaleza. El arranque del torneo dejó una sensación extraña. Empate en CU, victoria de visitante en una cancha complicada como el Volcán, y luego otro empate en casa cuando el entorno pedía 3 puntos. Ese contraste es el que alimenta el debate. Porque fuera, Pumas muestra una versión más suelta. En casa,
aparece un equipo más condicionado, más cargado por el contexto que por el rival. Efraín Juárez fue claro en su diagnóstico. Para él, no existen rivales inferiores. Lo que existe es una carga emocional que pesa más en CU que en cualquier otra cancha. La ansiedad por ganar, la necesidad de responder rápido, la presión por hacer de casa un territorio dominante. Todo eso, según su lectura, termina jugando en contra y provocando errores que no siempre tienen que ver con lo táctico. El técnico reconoce que el problema está identificado, que el cuerpo técnico sabe dónde ajustar, que no se trata solo de correr más o atacar mejor, sino de manejar los momentos, los tiempos y la lectura emocional del partido. Porque en CU no solo se juega fútbol, se juega contra la expectativa. Y cuando esa expectativa se vuelve una mochila, el equipo pierde claridad. Juárez también puso sobre la mesa el tema del proceso. Sin vender humo, dejó claro que no existe una varita mágica, que en 7 meses no se puede corregir lo que se arrastra desde hace más de una década, que construir un equipo competitivo implica cultura deportiva, modelo de juego y trabajo sostenido, no como discurso cómodo, sino como una realidad que choca con la urgencia del resultado. Las críticas hacia su figura también forman parte del contexto. Su manera directa de hablar, su personalidad, las polémicas que se generan cuando dice lo que piensa. Él mismo acepta que podría ser más político, pero también deja claro que no va a cambiar su esencia. Prefiere asumir el costo antes que esconderse detrás de frases vacías. Para Juárez, esa coherencia es parte del liderazgo, incluso cuando genera ruido. Incluso tocó un punto sensible, la percepción por ser mexicano. Sin convertirlo en excusa, dejó abierta la reflexión sobre cómo se juzga distinto dependiendo del origen. Sobre cómo las expectativas cambian y cómo eso también influye en la lectura del proyecto. En su visión, el trabajo que viene haciendo está respaldado por lo aprendido y por una convicción clara. El camino es largo, pero está bien definido. Los números en CU no ayudan. Pocas victorias, empates que saben a poco y derrotas que pesan más por el lugar que por el rival. Ahí está el verdadero reto. No solo ganar partidos, sino cambiar la narrativa. Que jugar en casa vuelva a ser una ventaja real, no una fuente de ansiedad. Hoy, el discurso de Efraín no es de resignación. Es de insistencia. De sostener una idea incluso cuando el entorno aprieta. La pregunta ya no es si el diagnóstico es correcto. La pregunta es cuánto tiempo tendrá el proyecto para transformar esa presión en resultados claros dentro de Ciudad Universitaria. Si el técnico habla de proceso, el vestidor también empieza a mostrar quién está realmente alineado con esa idea. En medio del debate por los resultados, las críticas y la presión que rodea a Pumas, hay un factor que empieza a tomar peso dentro del proyecto, el respaldo desde el propio plantel. Y ahí aparece el caso de Juninho Vieira, no solo como refuerzo, sino como una señal clara de cómo algunos jugadores están comprando el discurso y el rumbo que plantea el cuerpo técnico. Juninho no llegó a Pumas como una opción más. Llegó con mercado, con interés de otros clubes en México, con alternativas sobre la mesa. Y aún así, eligió el Pedregal. No por casualidad, no por descarte. Según sus propias palabras, por el tamaño del club, por lo que representa Pumas y por el contexto que encontró al escuchar el proyecto. Esa decisión, en el momento actual, no es menor. Habla de confianza en la institución y en el camino que se está construyendo. El delantero ya empezó a dejar señales dentro de la cancha. Su primer gol, de cabeza ante León, no solo fue un registro estadístico, fue una muestra de presencia, de lectura de área y de personalidad para aparecer en un momento donde el equipo necesitaba respuestas. No resolvió todos los problemas, pero sí mandó un mensaje, quiere ser parte activa de la solución. Más allá del gol, el discurso de Juninho también suma. Se muestra cómodo con la camiseta, habla de orgullo por representar al club y entiende desde el primer día que Pumas es una institución de alta exigencia. No llega con la lógica del fichaje que solo piensa en números. Llega con la idea de competir, de empujar al grupo y de asumir que aquí no basta con cumplir. Aquí hay que sostener rendimiento y carácter. Su forma de hablar también conecta con el momento del equipo. Juninho repite una idea que hoy en Pumas no es solo un eslogan, ganar está por encima de todo, incluso por encima de los goles personales. Para un centrodelantero, ese mensaje no es común. Habla de alguien que entiende que el contexto del equipo está por encima del lucimiento individual, que sabe que, hoy, lo que más necesita Pumas son resultados que refuercen el proyecto. El calendario tampoco da respiro. Después del parón, el equipo entra en una semana cargada, partido en casa ante Santos, viaje a Estados Unidos para enfrentar a San Diego FC y luego visita a Guadalajara para medirse con Atlas. 3 partidos en pocos días, 3 contextos distintos,
3 pruebas para medir no solo el funcionamiento, sino la fortaleza mental del grupo. Ahí es donde figuras como Juninho toman mayor relevancia, porque no se trata solo de calidad técnica. Se trata de actitud, de lectura del momento y de capacidad para sostener el discurso del proceso cuando el entorno aprieta. En un plantel que todavía busca estabilidad, los jugadores que muestran compromiso real se vuelven piezas clave. En medio de la presión por los resultados en CU, las dudas sobre el proyecto y el ruido externo, el caso de Juninho funciona como un termómetro interno. Un indicador de que, más allá del debate, hay futbolistas que están apostando por el camino que se está construyendo. El reto ahora es que ese compromiso no se quede solo en palabras o en un gol aislado, que se traduzca en regularidad, en liderazgo dentro del campo y en puntos que respalden el discurso. Porque en Pumas, el respaldo interno siempre pesa, pero solo se consolida cuando el marcador también empieza a acompañar. Mientras el proyecto se mide dentro de la cancha, un hombre clave del plantel quedó bajo los reflectores por razones que van más allá del fútbol. Cuando un club atraviesa un momento de exigencia deportiva, cualquier tema extra cancha se amplifica. Y en Pumas, el nombre de Keylor Navas volvió al centro de la conversación, no por una tajada ni por un error, sino por una resolución legal que llega desde Europa y que inevitablemente genera ruido alrededor del equipo. La Fiscalía de Versalles, en Francia, decidió archivar una denuncia presentada por un ex empleado del portero costarricense. El caso, que venía desde 2024, señalaba presuntas irregularidades laborales durante la etapa de Navas en el Paris Saint-Germain. Según las autoridades, la investigación no encontró elementos suficientes para avanzar, por lo que el expediente fue cerrado tras lo que describieron como una investigación infructuosa. La acusación original hablaba de condiciones laborales irregulares, alojamiento inadecuado y falta de contrato formal. Un señalamiento fuerte que, desde el inicio, colocó a Keylor en una posición incómoda, más por el impacto mediático que por su efecto directo en la cancha. Con la decisión de la Fiscalía, el caso queda archivado, pero el episodio deja claro cómo el foco sobre figuras de alto perfil nunca desaparece del todo. No es la primera vez que el nombre de Navas aparece ligado a situaciones legales. En el pasado, ya había enfrentado procesos tanto en Costa Rica como en España, relacionados con temas comerciales y contractuales. En algunos casos, incluso con resoluciones económicas en su contra. Nada de eso está directamente ligado a su rendimiento actual, pero sí construye un contexto que acompaña a su figura pública. Para Pumas, el punto no es solo jurídico, es ambiental. Tener a uno de los referentes del plantel bajo el foco mediático por temas externos siempre genera conversación, especulación y presión adicional. No porque exista una sanción deportiva, sino porque el entorno empieza a mezclar lo deportivo con lo extradeportivo, y eso, en momentos sensibles, nunca es ideal. Dentro del club, el objetivo es claro, que el tema no se convierta en distracción. Que la resolución en Francia sirva para cerrar un capítulo y no para abrir nuevos frentes. Porque, más allá de los titulares, lo que hoy necesita Pumas es estabilidad, foco y claridad en el día a día. Keylor sigue siendo una de las caras más visibles del proyecto. Su experiencia, su recorrido y su peso mediático son parte del paquete completo. Pero ese mismo peso hace que cualquier situación externa tenga eco inmediato. En un equipo que busca consolidarse, reducir el ruido alrededor de sus referentes también forma parte del trabajo invisible. El caso queda archivado en Francia. La pregunta ahora es si el entorno también logra archivarlo rápido. Porque en Pumas, cada foco externo que se apaga es una oportunidad más para que la conversación vuelva a donde el club realmente la necesita, al rendimiento dentro de la cancha. Con el foco volviendo al vestidor, el mercado interno también dejó una decisión que impacta directamente en la relación entre equipo y tribuna. La posible salida de José Caicedo parecía abrir una puerta para que Pumas moviera piezas en el mediocampo. El interés de Santos de Brasil era real. Hubo conversaciones, hubo escenarios, pero al final, la negociación se rompió. Las cifras no convencieron al club brasileño y las altas pretensiones económicas de Pumas terminaron por frenar la operación. Para Santos, el monto solicitado no justificaba la inversión. Con ese mismo dinero, el club brasileño consideró que podía explorar otras opciones en el mercado sudamericano. Para Pumas, la lectura fue distinta, sostener el valor del jugador, incluso sabiendo que la relación entre Caicedo y la tribuna no atraviesa su mejor momento. Y ahí está el verdadero punto de conflicto. Más allá de la negociación caída, Caicedo hoy carga con una presión que no viene del mercado, sino del entorno. Gran parte de la afición ha manifestado su descontento con su rendimiento. Los silbidos, las críticas y la sensación de que su nivel no está a la altura de lo que se espera en Pumas forman parte del contexto que el mediocampista tendrá que enfrentar jornada tras jornada. Para muchos seguidores,
La posible venta representaba una oportunidad de renovar el mediocampo, de abrir espacio para otro perfil o de enviar una señal clara de cambio. Con la operación caída, ese escenario se cierra, al menos por ahora. Y el mensaje implícito es directo: Caicedo se queda, y con eso también se queda la exigencia de responder dentro de la cancha. Desde el cuerpo técnico, la consigna es clara: recuperar la mejor versión del jugador. Que las cifras que Pumas defendió en la negociación se vean reflejadas en rendimiento, regularidad y peso en el mediocampo. No hay margen para esconderse. El colombiano tendrá que demostrar, con partidos, que su permanencia tiene sustento deportivo. El calendario tampoco ayuda a bajar la presión. Pumas entra en una seguidilla exigente: partido en casa ante Santos Laguna, compromiso internacional frente a San Diego FC y visita a Guadalajara para enfrentar al Atlas. 3 partidos en pocos días, 3 escenarios donde cada error se amplifica y cada buen partido puede empezar a cambiar la narrativa. Para Caicedo, esta serie de encuentros representa algo más que minutos. Representa una oportunidad para redefinir su relación con la tribuna, para cambiar silbidos por aplausos, para demostrar que puede ser una pieza importante en un equipo que todavía busca estabilidad. La negociación con Santos se cayó. El mercado no lo sacó. Ahora, el desafío es otro. No está fuera, está adentro. Y en Pumas, quedarse también significa cargar con el peso de tener que convencer. Convencer al cuerpo técnico, al entorno y, sobre todo, a una afición que hoy no está dispuesta a regalar paciencia sin ver respuestas claras dentro de la cancha. Con la presión interna marcada, el siguiente paso natural empieza a mirarse hacia atrás, donde Pumas evalúa cómo reforzar una zona clave. En los pasillos de Pumas, la conversación no gira solo alrededor de resultados. También pasa por estructura, por cómo sostener ventajas, cómo cerrar partidos y cómo evitar que pequeños errores atrás terminen condicionando todo el esfuerzo colectivo. En ese análisis interno, la defensa aparece como una de las zonas donde más atención se está poniendo. No es una reacción impulsiva, es una lectura que viene madurando desde hace semanas. La directiva y el cuerpo técnico entienden que, en un torneo tan parejo, mejorar un escalón en la saga puede marcar una diferencia directa en puntos, confianza y control de partidos. La idea no es revolucionar la línea, sino sumarle competencia, jerarquía y perfiles que eleven el estándar interno. La necesidad es clara: un central con físico, experiencia, presencia aérea y capacidad para sostener duelos en escenarios de presión. Un defensor que no solo quite, sino que ordene, que mande, que ayude a que el equipo juegue más cómodo desde atrás. Ese es el tipo de perfil que hoy se está buscando en el Pedregal. Y en ese contexto, el nombre que empezó a aparecer con más fuerza es el de Carlos Cuesta. El central colombiano, actualmente en Vasco da Gama, encaja con muchas de las características que Pumas viene evaluando. Es un zaguero con recorrido en ligas exigentes, con ritmo competitivo, buen juego físico y capacidad para imponerse en el 1 contra 1. Desde el punto de vista de mercado, Cuesta también entra dentro de un rango que resulta manejable para un movimiento de este tipo. Su valor no lo coloca en una operación imposible, pero sí en un perfil que representa una inversión pensada para competir ya, no solo para proyectar a futuro. Para Pumas, ese equilibrio entre costo, experiencia y rendimiento inmediato es clave. En lo futbolístico, su llegada podría aportar algo que hoy el equipo busca: más solidez en partidos cerrados, más firmeza en el juego aéreo y una referencia clara en la saga para ordenar a los que están alrededor. No se trata de un fichaje mediático para la tribuna. Se trata de un refuerzo funcional, de esos que muchas veces se sienten más en el marcador que en los titulares. Desde fuera, el movimiento se lee con optimismo, porque apunta a una necesidad real y no a un parche, porque habla de una directiva que está leyendo dónde ajustar para darle al equipo mejores herramientas, y porque refuerza la idea de que el proyecto no solo se sostiene con discurso, sino también con decisiones concretas en el mercado. El mercado todavía tiene camino por recorrer, pero cuando la saga entre en modo ajuste y un perfil como el de Carlos Cuesta empieza a tomar forma, el mensaje es claro: Pumas no se queda quieto. Está mirando atrás para ser más fuerte adelante, y eso, en un torneo tan apretado, puede terminar siendo una diferencia más grande de lo que muchos imaginan. Con la defensa en revisión, la planificación empieza a mirar más atrás, donde cada decisión suele tener impacto directo en la confianza del equipo. En el Pedregal, la lectura de mercado no se limita a tapar huecos. También se trabaja con escenarios. La portería es una de esas posiciones donde la directiva prefiere anticiparse, evaluar perfiles y tener alternativas claras antes de que la urgencia marque el ritmo. Por eso, en las últimas horas, el tema empezó a aparecer con más fuerza en las mesas de análisis. No se trata de una señal de alarma ni de una reacción por un error puntual.
Es una decisión de planeación. En un calendario apretado, con viajes, partidos de alta exigencia y presión constante, contar con profundidad real bajo los tres palos es parte del control interno del proyecto. La idea es simple: evitar depender de un solo contexto y tener margen para competir con estabilidad. Dentro de ese mapa de opciones, el nombre que comenzó a tomar forma es el de Facundo Cambeses. El arquero argentino, hoy en Racing Club, aparece como un perfil que encaja con lo que Pumas suele buscar: portero con recorrido en un club grande, acostumbrado a la presión, con experiencia en partidos donde cada tajada pesa y con capacidad para adaptarse rápido a un entorno exigente. Desde lo deportivo, Cambeses ofrece características que suman a la lectura del proyecto: reflejos, presencia física, lectura de juego y manejo de momentos. No es solo un arquero de reacción. Es un perfil que aporta orden, comunicación y control emocional desde el fondo, algo clave para un equipo que busca mayor estabilidad en partidos cerrados. En términos de mercado, su situación lo coloca dentro de un rango que permite explorar sin romper el equilibrio financiero. No es una operación fuera de escala, pero sí una inversión pensada para competir. Para Pumas, ese punto es central: subir el estándar de una posición clave sin comprometer la estructura general del plantel. La portería, además, es una posición donde la competencia interna suele elevar el rendimiento de todo el bloque defensivo. Cuando atrás hay seguridad y alternativas reales, la línea se siente más respaldada, el equipo juega con mayor margen y la toma de decisiones mejora en momentos de presión. Para la afición, estos movimientos generan expectativa porque hablan de previsión, de lectura, de un club que no espera a que el problema aparezca para reaccionar, sino que construye escenarios con tiempo. Eso también es parte de un proyecto que busca consolidarse más allá de una racha o un resultado aislado. El mercado sigue en movimiento. Los nombres circulan. Pero cuando la portería entra en planeación y un perfil como el de Facundo Cambeses empieza a tomar forma, el mensaje es claro: Pumas está pensando en cómo fortalecer desde atrás para competir mejor adelante. Y en torneos tan parejos, ese tipo de decisiones suelen pesar más de lo que parece. Pumas no se vive solo en Ciudad Universitaria. El club también se siente lejos del Pedregal, en calles, barrios y países donde la camiseta azul y oro empieza a aparecer por una razón muy clara: los jugadores que conectan con la gente. Y una de esas historias ahora llega desde Panamá, con un caso que refleja cómo el impacto de Pumas va más allá de la Liga MX. Samuel, un niño de 10 años que vive en el Casco Antiguo, una de las zonas más tradicionales y turísticas de Panamá, se volvió aficionado de Pumas por un nombre muy específico: Adalberto Coco Carrasquilla. No fue por una campaña, no fue por una moda, no fue por resultados. Fue por identificación. Por ver a un jugador de su país triunfar con esta camiseta. En su pequeña casa, donde vive con sus padres, tíos y primos, el fútbol está presente todos los días. Se juega, se habla y se respira balón. Pero lo que hace diferente a Samuel es que, entre tantas camisetas y equipos, él eligió al Pumas. Y lo hizo por el 28 minutos. Por el Coco. Por la forma en que juega, por cómo representa a Panamá y por cómo se ganó un lugar como referente tanto en su selección como en Universidad Nacional. La historia tiene detalles que explican esa conexión. Samuel pidió como regalo una sola cosa: una camiseta del equipo donde juega el Coco en México. Su tía, que vive en Playa del Carmen, fue la encargada de llevarle el azul y oro hasta Panamá. Hoy, el niño camina por su barrio con orgullo, con la camiseta puesta, con su balón en la mano, jugando en la calle y representando a Pumas sin haber pisado nunca Ciudad Universitaria. Samuel mismo explica por qué admira a Carrasquilla. No solo por cómo juega, sino también por detalles que, para un niño, marcan. Su estilo, su personalidad, incluso su cabello. Para él, el Coco no es solo un futbolista. Es un ejemplo. Es alguien en quien se ve reflejado. Y esa identificación es la que convierte a un niño panameño en aficionado de un club mexicano. Desde Panamá, Samuel sigue los partidos de Pumas por internet. Busca los juegos, los ve en vivo y comenta con su familia. Reconoce que en México hay otros equipos grandes, pero deja claro que su elección principal es Universidad Nacional. Porque ahí juega el Coco. Porque ahí siente que está representado. Porque ahí encontró un vínculo que va más allá de una transmisión. Para Pumas, este tipo de historias no son simples anécdotas bonitas. Son señales claras del impacto que puede tener un jugador cuando realmente representa el escudo. No solo dentro de la cancha, sino también fuera. Porque cada niño que se pone una camiseta por un jugador es un nuevo aficionado que se suma por convicción, no por moda. En un momento donde el club vive presión, debate, exigencia y cuestionamientos, esta historia también muestra otra cara del proyecto.
La de un Pumas que sigue cruzando fronteras. La de un club que conecta con nuevas generaciones. La de una institución que, a través de sus jugadores, construye identidad incluso lejos de México. Samuel no es solo un niño con una camiseta. Es el reflejo de cómo un futbolista puede abrir puertas para el club en otros países. De cómo el nombre de Pumas empieza a sonar en otras calles, en otros barrios y en otras canchas improvisadas. Mientras en CEU se discute el proyecto, los resultados y el mercado, en Panamá hay un niño que corre con el balón y el azul y oro en el pecho. Y eso también es Pumas. También es identidad. También es futuro. Porque el Pumas no se limita a un estadio. Se construye en cada aficionado nuevo. Y hoy, en el casco antiguo, hay un niño llamado Samuel que ya eligió de qué lado está. En Pumas, la historia no es un adorno. Es una parte viva del club. Es lo que explica por qué esta camiseta pesa, por qué Ciudad Universitaria exige, y por qué cada generación carga con algo más que solo resultados. Por eso, el fallecimiento de Lorenzo García González no se entiende como una nota más. Es la despedida de uno de los hombres que ayudó a construir el Pumas que hoy existe. Lorenzo García fue parte del equipo que logró el ascenso a Primera División en la temporada 1961 a 1962. Ese no fue un logro cualquiera. Fue el momento fundacional que colocó a Universidad Nacional en el mapa grande del fútbol mexicano. Sin ese paso, no hay historia moderna, no hay exigencia, no hay identidad como hoy se conoce. Y García no estuvo ahí como actor secundario. Fue protagonista. Se convirtió en el primer campeón de goleo en la historia del club. Formó una dupla ofensiva con Carlos Calderón de la Barca y juntos firmaron una campaña que marcó época en los primeros años universitarios. 21 goles cada uno no son solo números. Son responsabilidad, liderazgo y carácter en una etapa donde no había margen para fallar. El partido decisivo ante Cataluña de Torreón quedó marcado como uno de esos momentos que definen generaciones. Ahí se selló el ascenso y ahí también quedó claro que Pumas no llegaba a primera para participar. Llegaba para quedarse. Esa mentalidad, esa ambición, esa forma de entender el escudo son parte directa del legado que hoy se recuerda. El comunicado oficial del club no fue solo un mensaje protocolario. Fue un reconocimiento a un futbolista que ayudó a consolidar la identidad competitiva de Pumas. Un nombre que quizá no aparece todos los días en la conversación actual, pero que sigue siendo parte del cimiento sobre el que se construyeron las siguientes etapas del club. Las reacciones no tardaron. Exjugadores, periodistas y figuras ligadas a Pumas expresaron su pesar. Joaquín Beltrán resumió el sentir con un mensaje simple, pero potente: agradecimiento. Agradecimiento por abrir camino, por demostrar que el proyecto universitario era posible, por dejar una huella que todavía hoy se siente, aunque no siempre se nombre. La trayectoria de Lorenzo García también refleja un rasgo que distingue a Pumas desde sus orígenes: el equilibrio entre fútbol y formación. Compaginó su carrera deportiva con sus estudios, representando ese perfil que forma parte del ADN universitario. No es un detalle menor, es parte de lo que hace diferente a este club. Además de su etapa en Universidad Nacional, tuvo pasos por Refinería Madero y Monterrey, pero fue en Pumas donde su nombre quedó ligado para siempre al origen del club en Primera División, donde su figura se convirtió en símbolo de entrega, profesionalismo y compromiso. Hoy, en medio de debates, presión y exigencia deportiva, recordar a figuras como Lorenzo García no es nostalgia vacía, es recordar de dónde viene